Hola alumnos, hoy estamos en la segunda clase de Práctica Profesional 1 y queremos reemplazar la técnica que vamos a seguir habitualmente, que es la de PowerPoint, que sinteticen o textos o ideas, y en lugar de tener un PowerPoint hoy vamos a tener este pequeño video disparador que oriente la lectura de la bibliografía que ustedes tienen como obligatoria en este primer eje, que es no cómo, sino qué problema, cómo pensar al Estado desde un enfoque de investigación, cómo mirar la dinámica del Estado desde la pregunta sobre sus problemas, sus dinámicas, y de eso vamos a hablar hoy. El objetivo de la clase es que ustedes puedan abrir su perspectiva, relacionar temas y ejes cuando empiecen a pensar problemas de investigación en su entorno o problemas de investigación de interés para su trabajo de seminario. Entonces, lo primero que tenemos que recuperar para poder hacer esto es darnos un esquema general de dónde estamos parados. El primer aspecto entonces es la división clara, tradicional, simple de Estado y gobierno. Ustedes recordarán lo que se ha visto en otras materias y en el secundario, de que una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. Ambas cosas no pueden fundirse, confundirse, porque es un error conceptual importante. Y en ese sentido, una agenda de investigación puede apuntar tanto a aspectos estatales, estrictamente, como aspectos gubernamentales, y también a su dinámica de interrelación, porque gobierno y Estado están íntimamente vinculados e influenciados mutuamente, pero no son lo mismo. Entonces, el primer punto claramente es si yo quiero o me interesa a mí investigar al Estado. Segundo, me interesa investigar al gobierno, y en este caso a cuál. O en tercer punto, me interesa investigar la relación entre Estado y gobierno. En un segundo punto, no debemos olvidarnos las 9 dimensiones elementales de funcionamiento del Estado Nacional Argentino por Constitución. 9 pedazos que interactúan de una manera compleja, dinámica, recordémoslo, lo vimos en la primera clase. Por un lado tenemos el Poder Ejecutivo Nacional, luego tenemos el Poder Legislativo Nacional y por último el Poder Judicial Nacional. 3 poderes nacionales, distintos, vinculados, influyentes entre sí, pero distintos. Por otro lado, tenemos esos mismos 3 poderes en la dimensión provincial, ¿verdad? No debemos olvidar que una cosa es el Poder Ejecutivo Provincial, donde lo encabeza el gobernador de turno y sus colaboradores, otra muy distinta es el Poder Legislativo de la provincia y por último el Poder Judicial. Entonces allí ya tendríamos 6 partes o sectores del Estado que son actores distintos, todos interrelacionados. A vos te vendrá a la cabeza inmediatamente una anécdota de cómo el gobernador con los diputados o el presidente y los legisladores o los jueces con el presidente. En definitiva, te vienen a la cabeza las dinámicas de entrecruzamiento, de influencia, de relaciones, pero siempre debes tener en claro que para un proyecto de investigación debes empezar por diferenciar la paja del trigo y ordenarte en materia de conceptual. Entonces tenés 6 dimensiones. Y por último, la tercera dimensión es la municipal también, desde el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En algunos casos, por los distintos regímenes municipales, vos te encontrás con tribunales de falta o parecidos. En definitiva, 9 dimensiones que operan en la vida cotidiana de un individuo, de un ciudadano que está, digamos, sometido, entre comillas, no sé si la palabra es sometido, está impactado por estas 9 dimensiones que tienen un rol específico sobre la vida de todos nosotros.
el Poder Judicial de la Nación, el Poder Ejecutivo de la Nación, el Poder Legislativo, el provincial y el municipal, impactan en la vida cotidiana de todos nosotros y son actores y estructuras distintas. Una vez que tengas ordenado esto, que es la cosa más elemental, porque después hay que agregar los organismos independientes, distintas satélites del Estado que fue creando con dependencias semiautónomas o autárquicas, defensores del pueblo, en algunos casos justicias electorales, es decir, empiezan a haber entidades autónomas o dependientes del poder legislativo, pero de una manera que disfrutan de una autonomía muy importante y que no pertenecen al poder legislativo. Es decir, luego aparecen nuevas figuras del Estado, más allá de esas 9 básicas, pero que son secundarias y que no podríamos mencionarlas a todas porque no corresponden. Por otro lado, el tercer elemento de la clase de hoy es diferenciar claramente las políticas públicas, ¿no? Tenés que tener claro una definición de política pública. Si vos querés investigar al Estado, si a vos lo que te preocupa es aportar desde la construcción de conocimiento nuevo sobre las distintas dimensiones del Estado, tenés que tener claro qué es una política pública. Eso otras materias de la carrera te lo van brindando, otras bibliografías, y en ese marco diferenciar las políticas públicas municipales, provinciales, nacionales, las mixtas. Hay muchísimas políticas públicas que están cogestionadas, digamos, que nacen en una parte del Estado, pero que luego a partir de convenios y de acuerdos son responsabilidad de múltiples partes del Estado. Hay políticas públicas que tienen una gran diversidad, que una las puede enfocar desde un programa de investigación por su objeto su objeto o su sector de influencia. Esto puede ser los jóvenes o los adictos o los ancianos o las comunidades originarias, o etcétera. O pueden ser por su territorio, es decir, políticas públicas que tengan que ver con todo el territorio, esto es límites, o, por ejemplo las tareas fronterizas, o por decir algo, o todo lo que tiene que ver con abarcar a toda una población de una determinada edad, por ejemplo las políticas públicas educativas, ¿no? Es decir, las políticas públicas son un árbol complejísimo, diverso, rico en distintas formas de ser ordenadas, clasificadas, jerarquizadas. Es casi imposible ordenarlas todas, hacer un mapa de políticas públicas conceptualizado. Yo diría que es casi imposible, o es en sí mismo una tarea de un dinamismo diario y de una complejidad inmensa, ¿no? En las políticas públicas hay políticas que tienen que ver también con dimensiones de la ciudadanía, la dimensión política, los temas electorales, la dimensión social, los temas que tienen que ver con suplementos alimentarios o tienen que ver con subsidios al desempleo, o las políticas públicas que tienen que ver con el desarrollo económico, o las ambientales, o las de derechos humanos, ¿no? Es decir, podríamos estar verdaderamente horas y horas mencionando tipos y enfoques de políticas públicas. Pero si vos querés investigarla, tenés que primero ordenar, recortar y definir qué política pública vas a tomar, por qué la vas a tomar, hasta dónde la entendés como política pública, definirla, acotarla. Y en ese sentido tenés que tener primero una impresión general de lo que son las políticas públicas y cómo las podemos diferenciar, ¿no? Ese es el punto número 3. El punto número 4 en un proyecto de investigación puede ser enfocado también desde el punto de vista de los actores, que esto es muy común, digamos, ¿no? En los proyectos de investigación que hacen foco en los actores, hacen foco en la práctica de los docentes, por ejemplo, o la práctica de los policías y su vínculo con los derechos humanos en terreno, o las prácticas de los legisladores en campaña o no en campaña, o las
los legisladores y no solo las prácticas, también podemos hablar de su eh, clasificación. Por ejemplo, si tomamos el caso de legisladores municipales, provinciales o nacionales, podemos hacer un análisis sobre género, si cuántas mujeres y varones u otras opciones sexuales hay, o podemos hacer una clasificación sobre clases sociales, cuántos legisladores, concejales, diputados provinciales, nacionales tenés de segmentos bajos, medios y altos, o cuántos legisladores te encontrás con niveles educativos medios, medios bajos o altos, o que terminaron en la universidad o que son especialistas. Es decir, no solo la cantidad, la durabilidad de sus reelecciones, cuántos legisladores han reelegido su banca en 1, en 2, en 3 o en 4 periodos o más. Es decir, eso da una tasa de durabilidad en las bancas, una tasa de reelección y permanencia. Eso habla mucho de proyectos de investigación sobre renovación o status quo en el poder legislativo de una sociedad, sea municipal, provincial o nacional, ¿no? Es decir, actores, la maestra, el policía, el legislador, el gobernador, el burócrata, tus compañeros de trabajo en la oficina, la gente de planta de una oficina, edades, sexo, estudios, es decir, la investigación de actores es la investigación acerca de las características, las dinámicas y los comportamientos de las personas, ¿no? Y cómo estas personas se relacionan entre sí con la estructura de un Estado, con la estructura de un gobierno y con el afuera, ¿no? Con la sociedad, con los usuarios, con los ciudadanos. Ahí hay toda una agenda de investigación que pueden ser actores desde lo local, chiquitito, a una generalización, ¿no? Como dijimos hoy, los docentes, en este caso de la provincia del Chubut, que son más de 13.000 docentes, ¿no? Bueno, entonces el punto 3 o punto 4, ya no me acuerdo qué número íbamos, los actores, como agenda de investigación, y ahí tenés que ordenarte qué actores, desde qué enfoque lo quiero investigar, cuál es mi recorte y por qué quiero investigar a los actores del Estado o de los gobiernos, ¿no? El punto siguiente tiene que ver con la temporalidad de un proyecto de investigación sobre el Estado. El Estado existe en la Argentina por lo menos de hace 200 años, es decir, el Estado puede ser investigado en su momento actual, en su funcionamiento, en sus dinámicas actuales, o puede ser investigado en su evolución histórica, el desarrollo de políticas, el desarrollo de gobierno, la evolución de la estructura del Estado, la evolución de la normativa de un Estado, la evolución del costo o comportamiento con respecto al personal del Estado, es decir, a las plantas permanentes, transitorias, contratados, cómo se ha ido dando esa dinámica en los últimos 10, 15, 20, 30 años. Es decir, otro aspecto de un proceso de investigación que tenés que tener muy claro es qué recorte histórico vas a hacer en la dimensión de un Estado, porque casi cualquier política de investigación sobre el Estado la podés rastrear a lo largo de los años, y eso te puede llevar mucho tiempo, mucho esfuerzo y una energía muy importante que no se hace ni en un año ni en 2 años, depende de lo que quieras investigar. Espera que voy a ver si vamos bien. Sí, vamos bien. Bueno, por otro lado, además de haber tenido en cuenta los actores y los tiempos, podés hacer proyectos de investigación que tengan que ver con indicadores, registros. En ese sentido, el Estado es rico en problemas de investigación que tengan que ver con qué medimos, dónde están esas mediciones, esos registros, qué registramos, dónde lo guardamos, cómo lo procesamos, quién tiene acceso a ello, por qué se tiene ese acceso y no otro. Por ejemplo, para darte una idea, un ejemplo sencillo, se me ocurre las declaraciones juradas de los docentes.
13.000 docentes en Chubut hacen una vez al año una planilla bastante completa de datos personales y situación laboral en escuelas, horas, cargos, etcétera. Bueno, estamos hablando de 13.000 planillas que acumulada con el paso de los años te da una evolución muy importante de las características que ha ido teniendo el docente, las escuelas en que se movía, hay todo tipo de conclusiones que se pueden cruzar. Bueno, esos registros burocráticos, ¿dónde están? ¿Quiénes capturan datos? Sabemos que el Ministerio de Educación lo hace el Ministerio de Acción Social, lo hace el de Medio Ambiente, lo hace el de Vivienda, lo hace... Todo el Estado registra, qué registra, cuándo registra, dónde están esos registros, quién procesa, ¿no? ¿Para qué se usan esos datos? ¿Quién tiene acceso? Bueno, eso es todo un proyecto de investigación que tiene que ver con la investigación sobre los registros del Estado, ¿no? Que pueden ser registros municipales, provinciales, nacionales, pueden ser registros legislativos, cantidad de leyes, cantidad de sesiones, cantidad de horas habladas, cantidad de reuniones, cantidad de vecinos que visitan la legislatura, registros de todo tipo, o también pueden ser registros judiciales, en los que tiene que ver con causas, juicios, condenas, delitos, denuncias, presupuestos, relación de causas por cada 100.000 habitantes, delitos cada 100.000 habitantes, etc. Muchos de esos registros se acumulan en todas las dimensiones del Estado. Bueno, una investigación sobre registros e indicadores es muy interesante. Esto sería más bien una meta investigación, ¿no? Es decir, es una investigación sobre algo ya investigado. De alguna manera los registros son indicadores, microinvestigaciones, si se quiere, depende cómo se tomen. Y también sobre estructuras y sistemas, ¿no? El próximo punto es que vos puedas separar claramente la diferencia entre una estructura estatal y un sistema de funcionamiento. Para darte un ejemplo, una estructura educativa en Chubut es escuelas, cargos, docentes, jerarquías, ¿no? Aulas, etc. Y un sistema educativo es flujos, ¿no? Comportamientos, relaciones, mecánicas, dinámicas de cómo se relaciona la supervisión con la dirección, con la maestra, con el padre, con el chico. Todos esos flujos del sistema educativo le dan una dinámica que es necesario investigar desde ese lugar, desde el movimiento, desde el enfoque de las relaciones y no desde el enfoque de las estructuras, ¿no? Pero es interesante pensar en estructuras del Estado, tanto sea escolar como políticas, como, si por ejemplo, estructuras que tienen que ver con atención sanitaria, edificios, salas, camas de internación, cuántas salas de primeros auxilios, cuántos periféricos, cuántos hospitales, cuántas clínicas tiene estatales la provincia del Chubut, en qué lugares, cuánta relación tiene de cama a habitantes, de distancias, bueno, montones de cosas que puedes analizar en la estructura del Estado. Entonces, si vas a hacer proyectos de investigación que tengan que ver con estructuras, tenés que diferenciar claramente qué es una estructura de lo que es un sistema o lo que es una dinámica. Y en ese sentido, hacer un recorte y una definición ordenada. Podés hacer ambas cosas, pero siempre que lo tengas claro, que lo tengas ordenado, que lo tengas definido, porque si no mezclas todo, estás desordenado, porque partís de una confusión conceptual, partís de una mezcolanza de dimensiones, funciones, estructuras, que lleva a un proyecto de investigación sea más débil, más confuso, más amateur, ¿no es cierto? Otra de las dimensiones que podemos hacer en un proyecto de investigación sobre el Estado tiene que ver con las estructuras legales y burocráticas. El Estado en sí mismo es la catedral
por naturaleza de la burocracia, ¿no? y de la normativa, porque es la fuente de toda norma legal. Bueno, allí hay una agenda inmensa de proyectos de investigación, de alternativas, de desarrollo. Vos podés empezar a pensar desde evolución legal sobre cualquier materia, sobre las obligaciones y deberes de un empleado público, es decir, la normativa que regula las paritarias, que regula la condición laboral del estatal a lo largo de los últimos 10 años, o los aspectos legales que condicionan el trabajo dentro del Estado, que lo condicionan, que lo favorecen, que lo protegen, cómo ha ido cambiando o no, qué estipula, hacer comparaciones de la diferencia entre el trabajador municipal, provincial y nacional, o la diferencia de las estructuras legales del trabajador judicial, gubernamental o legislativo. Bueno, ahí también tenés mucho que podés investigar, pero no solo en ese sentido, aspectos legales se pueden investigar en todos los campos, desde el medio ambiente y las leyes que lo protegen y sus límites, a las normativas educativas, a las normativas de la salud, es decir, las normativas y las estructuras legales de un determinado sistema están presentes en todos lados, operan, influyen, impactan en la vida, limitan la vida, la dinámica social, y siempre es una necesidad echar luz sobre ella, investigar su impacto, su influencia, su gestión, cómo nacen, cómo mueren, cómo se respetan, dónde, comparar entre instituciones, pero también comparar con la historia, bueno, etcétera. Pero en eso hay que tener mucho cuidado, hay mucho registro normativo, hay que ser muy, muy ordenado, muy riguroso, porque la Argentina no tiene una estructura digital 100% garantía de cobertura, por lo tanto es una investigación que sí o sí te lleva a las legislaturas, a los consejos deliberantes, a los digestos, te lleva al Poder Judicial, sin necesitar primero, antes de sacar conclusiones, hacerte de toda la información legal, por supuesto con los boletines oficiales también, toda la información legal sobre la que vas a trabajar, y eso ya en sí mismo es un trabajo, ¿no? Es decir, hacerte de la información para después compararla, procesarla, analizarla, opinar sobre ella, es una primera tarea que debes hacer. Por otro lado están las estructuras burocráticas, que tienen mucho que ver con lo legal, tienen mucho que ver con el Estado, todo tiene que ver con todo, pero no es lo mismo. Una estructura burocrática es más o menos cómo funciona el organigrama del Estado, ¿no? Es decir, para tomarlo como un ejemplo muy sencillo, la diferencia entre una maestra, una vicedirectora, una directora, una supervisora técnica general, una subsecretaria educativa, un ministro, ¿no? Bueno, ahí en esa estructura burocrática hay roles, hay funciones, hay relaciones que están muy complejizadas en la actualidad, o sea, los organigramas, la división de tareas, la división de niveles, el respeto por roles y jerarquías, es un tema de investigación. Las estructuras burocráticas son un tema, cómo funcionan realmente, qué es lo que dicen los papeles, qué es lo que pasa en la realidad. Eso es todo un tema que debes analizar, pero que tenés que recortarlo mucho para poderlo abordar, porque es muy complejo y tiene mucho de no registro, tiene mucho de dinámicas no formales, con los cuales hay que tener unas estrategias metodológicas importantes para poder recuperar esa información. Bueno, otro de los puntos, creo que vamos por el 10, para un programa de investigación sobre el Estado, para un proyecto de investigación, tiene que ver con la innovación, con el cambio o con el conservadurismo, dentro de las estructuras del Estado, dentro de los gobiernos, dentro
de los burócratas. Es decir, hay fuerzas de cambio, fuerzas innovadoras y fuerzas conservadoras, dinámicas conservadoras y dinámicas de cambio. Bueno, este también es un eje interesante. ¿Cuánto, cómo, dónde se producen los procesos de innovación más interesantes dentro de los estados municipales o provinciales o nacionales, y dónde, cuándo y cómo se producen con más fuerza las dinámicas conservadoras, las resistencias, el apego por la tradición, el apego por la costumbre, por el procedimiento conocido y el rechazo a otros procesos más abiertos o distintos. Bueno, hay cambio o innovación o conservación, es un eje de investigación que atraviesa todo el Estado, todas las dimensiones, municipal, provincial y nacional, y que habla de culturas, habla de premios y castigos, habla de eficiencia, de impacto, de dinámica, y es interesante ser investigado. Cuánto del Estado municipal, de tu oficina, de tu área donde trabajas, podría innovar y no lo hace, cuánto operan fuerzas de cambio o de conservación. Otro de los ejes que es muy distinto a lo que venimos hablando hasta ahora es investigar al Estado con su relación con el afuera, investigar a la municipalidad con su relación con el afuera. Con el afuera pueden ser los ciudadanos, los usuarios de un determinado servicio público, los proveedores, los actores económicos, los delincuentes, los inmigrantes, ¿no? Es decir, el afuera del Estado son todos los grupos sociales de alguna manera que a la vez que pertenecen, que somos representados por el Estado, también estamos afuera, digamos, tenemos un vínculo dual en ese sentido, somos parte de la ciudadanía que constituye el Estado, pero a la vez, una vez constituido el aparato del Estado, también somos ciudadanos, usuarios medianamente externos a ellos. Y en ese sentido, bueno, ¿qué pasa con el afuera y el adentro? ¿Qué pasa con la escucha? Con la satisfacción, con la medición de satisfacción, con el diálogo entre el Estado y el ciudadano, entre las políticas públicas y el ciudadano, entre las burocracias y el ciudadano, qué estrategias de comunicación, de diálogo, de escucha, de conocimiento, de consenso para nuevas iniciativas, de consenso o de diálogo para resolver conflictos, de vínculos que tengan que ver con relaciones de riesgo mutuo, como son nuevas inversiones o asociativismos o vínculos con emprendedurismos como los movimientos cooperativos. Bueno, ¿qué pasa con el adentro y el afuera? ¿Cuánto el Estado se encierra en sí mismo? Sus políticas tienden a ser cerradas, herméticas, impermeables frente a lo que está afuera, y cuánto lo que está afuera impacta dentro del Estado, en sus reclamos, en sus demandas, en sus sugerencias, y bueno, y todos esos flujos son sumamente interesantes, tanto para investigar un área, defensa del consumidor, como para investigar el área de tránsito de una municipalidad, como para investigar, qué sé yo, 0800 Gober, que fue una iniciativa de apertura al diálogo ciudadano vía un teléfono de denuncias y sugerencias del Poder Ejecutivo de turno. Bueno, todas esas son políticas que intentan vincular el adentro con el afuera y que un proyecto de investigación puede tenerlas en cuenta, puede hacer un análisis sobre ello, ¿no? Por otro lado, otro eje muy interesante que se analiza poco, se investiga poco en la Argentina, es los alcances e impactos. Los alcances e impactos. Esto es, bueno, se anuncia X cosa, ¿no? Vamos a invertir 300 millones en tal cosa, vamos a abrir la sede de la oficina de la policía de la mujer para temas de género, vamos a abrir una nueva ruta, vamos a inaugurar. El Estado es especialista en anunciar
políticas, iniciativas, planes educativos, culturales, económicos, de seguridad, de lo que fuese, ambientales. Bueno, pero después la evaluación, la medición estricta, rigurosa, seria de sus alcances y sus impactos en la realidad son muy escasos. De todo eso que anunciamos, qué sirvió, cuánto sirvió, a quiénes sirvió, cómo sirvió, la palabra servir entre muchas comillas, ¿no? Es decir, cuántos de los objetivos de ese plan se lograron, para ser más estrictos en el modo de decirlo. Y ahí estamos en un desafío muy grande, medir lo que hacemos, medir el impacto concreto de lo que tenemos y de lo que anunciamos, de lo que invertimos, de lo que emprendemos. Allí un proyecto de investigación que puedas iniciar es sumamente interesante, desde una cosa muy chiquita, desde, no sé, se me ocurre, se va a lanzar el programa de Vitas Culturales, para chicos en toda la provincia. Bueno, ¿esto qué impacto tuvo? ¿A quiénes alcanzó? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuántos chicos todos los años? ¿Más chicos? ¿Menos chicos? ¿Son pobres? ¿Son del medio? ¿Son ricos? ¿Tenían otra alternativa y se desplazaron hacia esta? ¿No tenían ninguna? ¿Fue su primer acceso a tareas culturales? ¿No lo fue? ¿Fue una superposición porque ya tenían otras ofertas? Bueno, no sé, etcétera, etcétera, hay que pensarlo. Impactos de las distintas políticas públicas, alcances, indicadores. Eso es muy interesante ser estudiado, en chiquitito, en mediano o en macro, digamos, ¿no? Otros aspectos que se habla mucho, pero que se investiga poco, es el tema de la diferencia entre los poderes formales e informales, ¿no? En tu oficina, en tu ministerio, en tu área del Estado, seguramente encontrarás el director general, pero también aparentemente esa es la figura de poder real, la que la estructura burocrática dispone como el encargado del área, pero resulta ser que Juan, que Pedro, que Andrés, por distintas razones definen, influyen, dictaminan, impactan más que ese director general por otras razones, o porque tienen un peso institucional grande, o porque son familiares de poderosos más arriba que él, o porque hace años que están y son líderes naturales de sus pares, o porque, etcétera, etcétera. Es decir, el poder formal y el poder informal no hay que confundirlos en un proyecto de investigación, digamos, ¿no? Pueden ir relacionados, pueden coincidir, el poder real, el poder formal, pueden coincidir o no, digamos, pero no hay que confundirlos desde lo conceptual y hay que limitar claramente qué queremos estudiar y cómo. Y en ese sentido tenemos una gran confusión de influencias entre lo formal, lo estructurado, lo legal, con lo cultural, lo político, lo partidario, lo familiar, lo sindical. Es decir, hay influencias y poderes y impactos de todo tipo en la estructura de un Estado que exceden en mucho la simple estructura formal de un organigrama que estipula la ley. Y eso es materia de investigación para comprender cómo funciona realmente el Estado, quiénes son los que deciden las dinámicas, los rumbos, los ritmos, los efectos de lo que se hace. Así que bueno, esa es toda una dimensión que te invitamos a que, además de leer la bibliografía de este eje, puedas preguntarte a la hora de definir tu proyecto de investigación. Por otro lado, para ir cerrando esta dimensión, está el tema de los controles y sanciones. Otros también agregan estímulos, controles, sanciones y estímulos o premios en las estructuras del Estado, de los gobiernos, de las políticas, sean controles, sanciones, estímulos o premios formales, reconocidos, legales o informales, simbólicos, culturales, pero también reales. Esto es, ¿quién avanza en el Estado? ¿Quién obtiene el premio del ascenso? ¿Quién obtiene el premio del mayor salario? ¿Quién obtiene el premio del reconocimiento? ¿Quién obtiene el premio del traslado? ¿Quién no?
quién la pasa peor, quién hace peores las tareas, a quiénes sancionan más, qué sanciones hay cuando no se hace lo que se debe. ¿Hay sanciones? ¿O las hay pero no funcionan? ¿Son impotentes por temas sindicales, legales, políticos o culturales? ¿Qué pasa con la sanción? ¿Qué pasa con el control? ¿Quién debe controlar? ¿Qué debe controlar? ¿Cuánto debe controlar? ¿Dónde registra lo controlado? ¿Quién lo mira? ¿Quién lo evalúa? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo ejerce? ¿Es un control instituido, democrático, transparente? ¿Es un control oculto, faccioso, mafioso, informal, de fuerza? Bueno, controles, sanciones, premios, estímulos, en la dinámica del Estado, sea chiquitito, en tu oficina, en la municipalidad o en el Estado provincial, en un área específica, es un tema apasionante, porque tiene que ver con quién empuja para dónde va el carro, digamos, de las decisiones de una oficina, de un Estado, ¿no? Y premios y castigos van también explicando por qué estamos como estamos. Muy bien. Y para concluir la clase de hoy tenemos que, no te olvides que un proyecto de investigación del Estado tiene a su alcance, de alguna manera, que siempre relacionar lo que es la dinámica de los archivos. El Estado registra, es una máquina de registrar, no siempre, no perfectamente por cierto, pero registran archivos de todo tipo, desde asistencia, ascensos, expulsiones, jubilaciones, capacitaciones, legajos, bueno, estadísticas. El Estado siempre registra y esos registros siempre son un insumo para todo proyecto de investigación. Hay que siempre preguntarse sobre lo que yo quiero investigar, qué archivos, registros hay, dónde están. Lo mismo pasa con las estadísticas, lo mismo pasa con los decisores. Siempre que tengo que tomar un rumbo de investigación me tengo que preguntar quiénes son los decisores, a qué personas debo entrevistar, si es que la entrevista es parte de mi proyecto de investigación, si es que quiero escuchar, si tiene sentido, porque no en todo proyecto una entrevista tiene sentido. Bueno, tengo alcance a él, quiénes son los que debo seleccionar para una entrevista, siempre tengo que mirar con mucha atención en ese sentido. Es decir, lo que estoy tratando de decirte es que todo proyecto de investigación tiene recursos a mano, pero que tiene que ser consciente de los recursos que tiene, saber encontrarlos, saber definirlos, buscarlos, acopiarlos, registrarlos, ordenarlos, para después ponernos a analizar, a comparar, a sintetizar, a desglosar. Bueno, estimados alumnos, esta es la clase número 2 que apunta muy rápidamente a abrirte el abanico para construir vos un proyecto de investigación teniendo claro dónde estás parado, las posibilidades, las distintas posibilidades que hay de dimensiones, de estructura, de comportamientos, etcétera, los tamaños, el tiempo, los recursos. Y en ese sentido, invitarte a que por favor nos mandes esta semana que viene tus temas, tus primeros problemas, tus inquietudes de investigación en función de lo que ves, de lo que te animás, de lo que podés. Recordá que la mitad de los proyectos de investigación naufragan y se frustran porque no hay relación entre lo que deseo y lo que puedo. Siempre deseo más investigar el mundo, investigar el estado de Chubut, pero puedo dedicarle 3 horas semanales. Entonces no vas a investigar nada, te vas a sumergir en la frustración porque el recurso con el que disponés y los objetivos que te planteas tienen una discrepancia brutal y entonces nunca llegás a nada. Tenés que ser consciente de qué dimensión vas a elegir, de qué problemática vas a elegir, por qué la vas a elegir y luego si tenés los recursos temporales y materiales para poder hacerlo. Bueno, espero te haya gustado esta clase introductoria y nos encontramos. Esperamos tu material y tu análisis. Gracias.